If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hoy nos encontramos ya en la 14ª entrega de este programa, el cual disfruta este año de su primera temporada, con la alegría y la gratitud de poder seguir desarrollando programas como este junto a personas tan profundamente nutritivas para nuestros conocimientos y sobre todo nuestras almas. Os dejo con el maestro don Miguel Anxo Bastos. El Estado moderno es territorial, es básicamente territorial. O sea, los reinos antiguos en otros tiempos no eran tan territoriales. En el sentido, por ejemplo, Atila era el rey de los hunos. En el sentido de que era el rey de los hunos donde estuvieran los hunos. Si los hunos se movían, iban con él. O los godos. El rey de los godos era el rey de los godos donde estuvieran los godos. Cuando estuvieran en Alemania o estuvieran en España. Entonces, era un jefe de personas. Ahora el Estado es un dominio sobre un territorio. Entonces, todo lo que hay dentro del territorio del Estado español es España. O sea, es español. Y eso es claro, es un debate filosófico de narices, ¿eh? Porque quiero decir, que yo ahora viene un señor indonesio, se planta aquí con su cultura, etcétera, y como está dentro de España, ya es español. Tan español como, no que sé, como el flamenco. Eso no es que ahí está es un debate, pues yo digo que es otra cosa es que el señor indonesio tenga todo el derecho del mundo a conservar su cultura y todo esto, pero pregunto, ¿es tan español como el flamenco? Es una cuestión, a mí siempre me da vueltas en la cabeza, pues yo digo que no lo tengo muy claro. Por un lado hay esa visión, efectivamente, todo lo que hay aquí, todo es digno de respeto, y todo es digno de respeto, cuidado, pero otra cosa, es tan de aquí como lo otro. El flamenco, cualquier otro tipo de música folk, los debates también se dan en Galicia con algunos instrumentos, cosas por el estilo. Si el gaitero tiene que tocar solo en banda, por ejemplo, fue un debate muy... No, es un debate a escala menor, obviamente, no es un... Pero es un debate también como los que pueden tener el flamenco, es decir, porque hay los puristas, el gaitero toca solo, los más modernos que toquen gaita, así como tocan los escoceses, entonces se considera como una intromisión de fuera, ¿no? Entonces, yo sin saber mucho, sé que hubo unos debates terribles al respecto en su momento. Pero no tienen el alcance del flamenco porque están más restringidos en el espacio, pero son debates, supongo que de la misma naturaleza que los que tienen ustedes, que los que hay en el flamenco. Una idea de nación tiene que basarla en algo. Aunque sea un nacionalismo puramente constitucional, estilo Habermas, ¿no? Es decir, el patriotismo constitucional, tiene que basarlo en algo. Porque si no, todo valdría, es decir, no. Como digo yo, si es una constitución, cuando muere Franco y se hace la constitución, no se hace como el dominó, se mezclan las fichas y todo el mundo que quiera apuntarse se apunta y el que no quiera apuntarse no se apunta. Ya se da el Estado como hecho. Es decir, hay una continuidad, no es decir, a ver, quien se quiera apuntar ahora a la cosa nueva, que se apunte. No. No, ya te lo han hecho, ya el propio Demos, el propio Estatuto de Estado es entonces, diciendo que el Estado no es algo de lealtad, es algo histórico. Entonces ya empezamos con este tipo de cosas. Entonces, aún el Estado constitucional más puro tiene un componente histórico, tiene algún tipo de componente, pues si quiere, simbólico, y por eso este tipo de símbolos son tan importantes. ¿Qué pasa? Por eso se buscan símbolos más adecuados a los tiempos, como más despolitizados, como más laigas, como un nacionalismo musical, por ejemplo, o este tipo de cosas, que es menos duro que el nacionalismo étnico puro, ¿no? O el racial o de otro tipo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sirven muy bien para fomentar. Es el nacionalismo banal, se le llama así, el de Billig. Lo que es el nacionalismo no de la patria hispana, de la historia imperial o así, sino el nacionalismo de la selección española de fútbol, el nacionalismo de la Lotería Nacional, ¿no? Ese tipo de nacionalismos simbólicos suaves. Y la música es uno de ellos, se presta muy bien. Pero cuidado, son tan eficaces como los otros. Tan eficaces como los otros. Es un concepto que a mí siempre me gustó mucho. Y está mucho más presente de lo que en cultural tenemos. Es decir,
El problema es donde pone la frontera, que empieza una y empieza otra. Ahí es el problema de demarcación, si quiere, ¿no? Es decir, alguna entidad, yo no sé hablar el tagalo. O sea, me echan en Filipinas o en Indonesia, yo en una isla yo allí me pierdo. O sea, no sé ni cómo se come, o sea, sé que se come, pero no sé las costumbres, no sé el tipo de alimento que es, el tipo de salsas, la forma como se relacionan entre ellos, los saludos, la ritualidad, los gestos, etcétera. Los matices del idioma, por ejemplo. Una cosa es hablar el idioma y otra cosa es entenderlo, hacer chistes o saber matizarlo, ¿no? Hacer bromas o chascarrillos o cosas así con él. Entonces, se me escaparían muchas cosas, incluso el propio clima me sería extraño, etcétera. Entonces, no, claro, yo soy de aquí y él es de allá, supongo que a él le pasaría lo mismo si viniera a Santiago, ¿no? O sea, más que al no ser tangible no se puede tocar, pero tiene que haber un conjunto de valores, palabras que no se identifiquen. Además, ¿dónde pone la barrera? ¿Dónde empieza la suya y yo empieza la mía? Había una novela que me gustaba hace mucho tiempo que se llama Tiempos de Rocisal, de Kim Stanley Robinson. Es una novela subcrónica, ¿no? Sí, plantea que hubiera pasado, sí. Entonces plantea que en la peste negra se mueren todos los europeos, ¿no? En el siglo XV. Y Europa la pueblan mongoles, ¿no? Porque si murieron los europeos, vienen los mongoles a vivir para aquí, pues esto no sería así como es ahora, pues sería como una especie de Mongolia. Pues, el territorio en sí no tiene, aunque puede contribuir a crear identidad, el clima, el paisaje, etcétera. Si vienen los mongoles para aquí, es como Mongolia, es así de simple. Es igual que muchas veces usted va a Brasil, por ejemplo, ve sitios en Brasil poblados por alemanes y es como Alemania, porque tienen la misma arquitectura, saben aún hablar alemán, etcétera, ¿no? Y visten incluso los días de fiesta como los alemanes de antes. Entonces, parece que están en Alemania, pero están en el Brasil, están en medio de la selva, que pasa que son gente que viene de Alemania, que pobló allí, que tiene como un reducto cultural allí. Históricamente, las afinidades eran de corte religioso y las personas se agrupaban por cuestiones religiosas y establecían las comunidades por cuestiones religiosas. Se hablaba de la España de las tres culturas, pero eran tres culturas, no eran tres religiones. Porque la religión es un concepto muy complejo porque la religión bien elaborada no es solo un conjunto de creencias religiosas, sino es una forma de vida también. Es una forma de familia también, es una forma incluso con sus rituales alimentarios, con sus calendarios, con sus cuentos, es una forma que orienta muy bien, incluso con vestidos, ¿no? Que orienta la vida comunitaria. Por eso se habla de tres comunidades, pero son tres comunidades religiosas. Entonces, es probable que se hiciera así. También se podían asociar por comunidad lingüística o por algún tipo de otra afinidad. Pero las comunidades, digamos, más próximas son de corte religioso, tipo Amish, por ejemplo. Son comunidades así, pues basadas en unos principios comunes que se juntan y deciden vivir en común, punto. También podrían hacer una comunidad de ateos o una comunidad de cualquier otra religión, pero digo, que probablemente ese factor es uno de los que podría llevar hipotéticamente en un futuro lejano a constituir comunidades de ese estilo, que ya existieron en su momento. Pero estas peculiaridades culturales no se perderían, yo creo que incluso se conservarían. Quiero decir, permítame una pregunta, un Estado europeo, un Estado mundial, sería igual, o sería diluyendo lo que se considera como música europea. El ser humano es muy imitativo y además buena parte no solo del conocimiento, sino incluso de la industria, otro tipo de cosas, raramente es disruptivo, sino que tiene que basarse siempre en algo. Quiero decir, si te digo, por ejemplo, que un romano, por muy inteligente que fuese, no podía desarrollar una app. Por muy inteligente que fuese, igual mentalmente era tan capaz como un ingeniero informático de hoy, simplemente carecería de un montón de cosas que le impedirían, desde el concepto de algoritmo hasta el concepto de ordenador, etcétera, que le impedirían desarrollar la app. No es que no tuviera capacidad de hacer, sino que no se daba aún el pozo necesario para construir. Entonces vamos construyendo poco a poco sobre conocimientos pasados que se van decantando y que vamos eliminando unos y adoptando otros, ¿no? Es decir, que pues, el clásico también puede ser algo, digamos, que haya permanecido en el tiempo. La razón por la que haya permanecido en el tiempo es lo que hay que descubrir, pero permaneció en el tiempo frente, por ejemplo, a obras musicales contemporáneas de su época que no pervivieron por alguna razón. Entonces, tiene que ver a lo mejor con ese tipo de leyes, con la mejora, con que se adapta mejor a la música de hoy o a la forma de entender la música de hoy. No es que sea mejor o peor que el pasado, sino que se adapta mejor a lo de hoy. Entonces, en cuanto a la imitación, el ser humano es imitativo.
pero nunca es completamente imitativo, que ahí está la gracia. Es decir, yo puedo intentar imitar a usted o usted intentarme a mí, pero siempre va a aportar un rasgo suyo. Porque es imposible que lo haga como yo o yo lo haga como usted. Es decir, pero siempre vamos a aportar algún tipo de elemento nuevo. Y también de esas pequeñas diferencias en la imitación se van construyendo cosas, ¿no? Se van decantando. Y se van acumulando. Supongo que en la música también habrá unas tonalidades y a lo mejor pequeños cambios que quieren imitar al otro van mejorando. Yo muchas veces lo digo en la literatura, que a lo mejor conozco más que la música. El concepto, por ejemplo, de Fausto, ¿no? Un señor que vende el alma al demonio, con todas las variantes. El relato es más o menos el mismo, pero dio lugar al Fausto de Marlowe, al Fausto de Goethe, al Maestro y Margarita de Bulgakov, por ejemplo, al autor Faustino de Valera y a muchos otros libros que se inspiran más o menos en ese viejo relato. ¿Es imitación? Sí, pero es una imitación mejorada. Yo intuyo, repito, que en la música opera algo semejante. En cualquier caso, estos libros que acabo de citar son todo, cada uno de ellos, obra maestra por sí misma. No es el mismo cuento, pero contado de distinta forma. Porque una imitación para hacerlo exactamente igual que usted es absurdo. Para eso ya está usted. Tendré que imitarlo metiéndole yo algo propio, que puede ser mejor o peor que lo que haga usted. Pero yo intentar hacerlo como usted no tiene mucha lógica. Dentro de 50 años lo que estaremos haciendo hoy, si lo hacemos bien, será tradición. Porque si la tradición es viva, se va decantando también, se va mejorando y se va también eliminando aspectos, digamos, disfuncionales o aspectos que no se corresponden al tiempo. Pero la tradición es viva, pero siempre hay algo de lo que partir. Es difícil partir de cero. Por eso decía antes el ejemplo del romano. El informático de hoy puede construir hoy, porque hay toda una serie de avances en la matemática, pues en la informática, que le permiten diseñar su app. Hay toda esa tradición acumulada, no podía crearlo de cero. Por eso yo, cuando dicen que algo es innovador o disruptivo, nunca parte de cero. Tiene que partir de una tradición intelectual o lo que sea de antes. No, pero además tenemos una suerte que podemos conservar toda la música del pasado. Entonces podemos... Incluso del pasado, a veces muchas innovaciones consisten en tomar del pasado ideas y adaptarlas a hoy. Ideas, por ejemplo, que habían sido descartadas en su momento. O que pasaron de moda y volver a reactualizarlas. Muchas veces en la moda pasa así, por ejemplo, en la moda de vestir. Supongo que en la literatura pasa algo semejante. Supongo que en la música podrá pasar algo semejante también. Pues que ahí está la creación también. Repito que no se puede crear de cero. Se ve en la cerveza, tiene que ser ley de pureza, hay una ley de pureza de la cerveza, se ve en las razas de perros, se ve en muchas cosas, que como algo tiene que ser puro, que no está sin mácula. Y es un concepto que tenemos como muy, muy incorporado. Y supongo que la música también, se entiende, no sé, a veces discuto, no, es que el flamenco es esto y eso ya no es flamenco, por ejemplo, no, ya es una cosa como más impura, ¿no? Que ya está mezclado con otras disciplinas musicales. Entonces se entiende que hay como una ley de pureza del flamenco, hay una ley de pureza también en la música folk, etcétera, que hay algo semejante. Pero eso, digo, ese concepto de dónde viene. Pues Melidura lo explica muy bien, ¿no? Esa idea de que algo que no está manchado, que no está contaminado, que no está mezclado, ¿no? Es un concepto que todos lo tenemos dentro. Él no dice que sea ni bueno ni malo, pero explica que es un concepto. Se entiende, claro, que lo popular es como más puro, que lo creado por el intelectual, que lo creado por el artista, ¿no? Como que viene como más de la raíz de la tierra, y cosa que tampoco es correcta, porque la música popular tiene muchas influencias de muchos sitios. Hay esa idea de pureza, ¿no? Es igual que en la cultura también, como en el folk en general, ¿no? Es decir, que hay una cultura pura y otros como la cultura de elitistas, de intelectuales, etcétera, como que la desvirtúan, ¿no? Está en el discurso político populista, eso también. Y el debate de la apropiación, por ejemplo, ¿no? Que creo que se da en la música también, que solo, digamos, los pertenecientes a determinada cultura pueden expresar esa cultura o interpretar esa cultura, pasa en la música, ¿no? Creo que hubo algunos debates al respecto. Eso tiene que ver también con ese concepto de pureza también. Que el otro, que es como un ser impuro, que no tiene derecho a tocar la... No, yo no estoy criticando ni defendiendo, estoy diciendo que es un concepto que lo tenemos todos en la cabeza. Entonces es bueno que lo sepamos, ¿no? Que lo tenemos siempre. A lo mejor no hay aspectos, como, por ejemplo, como el racial, que está denostado y bien denostado, ¿no? El concepto de pureza, pero en otros lo seguimos manteniendo igual. Es que ahí está la cuestión. Es un discurso como...
como que no tiene que tener mácula. Por ejemplo, nos gustan las herbas puras, ¿no? Y si mete algún tipo de elemento humano, por ejemplo, como un banco, ya parece que desvirtúa la naturaleza pura, parece como, y cuando la naturaleza pura no existe, o la naturaleza que interpretamos como pura es una naturaleza totalmente humanizada, ¿no? Pero queremos cualquier elemento extraño, que yo siempre digo, a ver, si ponemos una lata de cerveza o de cola en un bosque nos parece sucio, pero si ponemos un banco de hierro, tan humano como el otro, no nos parece sucio. ¿Pero por qué? Es una intervención humana tanto uno como la cualquiera. Lo que hay elementos como que denostamos, le llamamos basura, porquería, cosas por el estilo, y otros lo consideramos como algo armónico, pero también es un aspecto cultural. Con latas de esas se hicieron obras de arte también. Porque hay muchas veces al liberalismo se critica y al capitalismo se critica porque crea una especie de cultura de masas y que como que degrada la música, y eso no es correcto. Yo tengo acceso todos los días a la mejor música del mundo. Antes no. Tengo acceso a los mejores libros del mundo, a los mejores filósofos del mundo y a los mejores historiadores del mundo. Antes no. Sí. Otra cosa es que la mayor parte de la gente no los lee, pero los tiene ahí y muchas veces los tiene gratuitamente. A día de hoy los tiene gratuitamente. Si no los ven, no es culpa del capitalismo, es culpa, pues no sé, de los gustos de la persona o porque determinadas músicas, que también a veces se olvida eso, determinadas músicas, determinados conocimientos culturales, son bienes que llamamos nosotros de conocedor. Es decir, que es necesario hacer una inversión en tiempo y en esfuerzo y en dinero grande para poder entenderla. No, es que la gente no lee Heidegger, vale, no lee Heidegger ni a Husserl, porque para entender a Heidegger o a Husserl hay que invertir antes mucho tiempo para entender una serie de categorías que lo mismo supongo que pasa con determinadas músicas muy sofisticadas. O tiene un conocimiento musical muy elevado o no puede acceder a ellas. Es que a mí, es que ya los cambios que están dando son tremendos. Muchas veces me interesa la música en el sentido de producción de música, el sentido económico de la palabra, porque la música, aparte del cerebro, la capacidad creadora del músico, del artista, necesita de bienes materiales, necesita de instrumentos. Los instrumentos se abarataron mucho. En términos relativos, no que se bajaran de precio, sino en términos de horas de trabajo o porcentaje del sueldo de una persona que cuesta un instrumento, se abarató muchísimo, ¿no? Y hay un chico, un niño, una niña que quiere aprender a tocar algo, le es más fácil hoy que hace 100 años, por ejemplo. Y después tiene sintetizadores. Después tiene, por ejemplo, lo que es un concepto que es bien aparatos de reproducción. Antes no lo sabía. De una calidad magnífica, magnífica, en el sentido que puede escuchar una sinfonía, puede escuchar, pues, yo hasta los días no sé qué me dijo un grupo de música que son mongoles, ¿no? Lo oí en una radio, así, entonces me hizo gracia el grupo. Y lo tecleo y ya lo veo. ¿No? Y me hizo gracia. Pero es decir que primero los aparatos de reproducción, que se abarataron muchísimo. O sea, que usted puede escuchar toda la música del mundo, cosa que, por ejemplo, ni el emperador podía hacerlo, ni Napoleón, ni el hombre más poderoso de la Tierra hace 100 años podía hacerlo. Tenía una orquesta, a lo mejor un rey tenía una orquesta de cámara y le tocaba cosas, pero tocaba lo que podía la orquesta. No podía escuchar músicas extrañas o música de otro estilo o volver a tocarlas 100 veces. Cosa que nosotros sí podemos. Después, toda la estructura de lo que es la grabación. Es decir, hoy cualquier persona que tenga algo de interés en eso, si tiene los instrumentos, con poner un teléfono móvil o un aparato, graba su música y la sube a la red y puede ser testada. Que no es necesario un grandísimo equipo entonces, el músico prueba eso, ve las críticas o ve la comunidad de internet, le critica, o bueno, su comunidad especializada, y el chico va sabiendo si tiene madera o no tiene madera para eso. Por ejemplo, y puede probar sus cosas. Y puede financiarse y si es bueno, puede financiarse con ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay un montón de elementos que no se dan cuenta, que son los elementos de producción de música o de arte. Primero, hay mecanismos, los modernos sistemas permiten sistemas de crowdfunding, de financiamiento de otro estilo. Segundo, es que ahí está el problema, tengo derecho yo a producir cualquier cosa y que me la financie. Solo porque a mí me parece que es muy buena, ¿no?
Pero dándole la vuelta al argumento, aún así es más fácil que se produzca hoy que se produjera antes. Quiero decir, los sistemas capitalistas permiten mil formas de producir, entre otras cosas, porque, repito, abaratan muchos procesos de producción. Segundo, porque permiten, por ejemplo, al ser sistemas muy productivos, permiten mantener o sostener financieramente a cada vez más músicos. Yo creo que el número de músicos o sea, solo sociedades muy opulentas, pueden permitirse el lujo de mantener personas todo el día dedicadas a hacer cosas hermosas como la música. Pero todo el día. El músico antiguo no era un músico profesional, como soy. Era un músico pues, que tocaba a lo mejor un instrumento el día de la fiesta. Por eso estoy pensando en los gaiteros de antes. ¿No? Los gaiteros de antes no eran profesionales. Cuando yo era niño, ahora sí que se profesionalizar, ¿no? Pero cuando era niño era un señor que sabía tocar la gaita y animaba la fiesta. Punto. Después tenía su trabajo el resto de la semana. No era un músico profesional. En cambio, hoy tenemos miles de músicos profesionales, tanto interpretando como creando, ¿no? Y a día de hoy, aun siendo es verdad lo que dice, que no se financia todo lo que podría no ser rentable, cada vez se financian más de esas cosas que antes no eran rentables. Es que antes no habría ni siquiera, la sociedad no tendría capacidad física o capacidad económica de financiar todo ese proyecto. O sea, imagina una sociedad de los tiempos de la peste que hablábamos antes. No puede financiar una ópera. ¿Cómo va a poder financiar una ópera? Aunque quisiera, aunque fuera la gente más exquisita del mundo, pero no tienen medios para hacerlo. Son una sociedad muy rica, muy opulenta, digamos, que abandonó hace tiempo, digamos, el umbral de la supervivencia, puede permitirse el lujo de financiar estas cosas. También tenemos humoristas, tenemos escritores, tenemos informadores, tenemos un montón de cosas, precisamente porque la sociedad es tan productiva que permite, con unas pocas personas, digamos, en el trabajo productivo directo, permiten financiar un montón de actividades que después se devuelven en forma de una mejor calidad de vida para el trabajador, que tiene un montón de satisfacciones inimaginables hace años a su disposición. Es que el Estado aún así tampoco lo financia todo. Tendrá un criterio de selección. Yo ahora mañana digo que hago música, yo no sé música, por ejemplo, ¿no? Digo que hago una sinfonía más financiada. No, dirán, no hay para todos, tendrá preferencia el señor Contreras o cualquier otro que saben más de otro, tienen que tener un criterio. Entonces tampoco es cierto eso de que cualquier cosa que se quiera financiar no se financie. El Estado financiará según los medios que tenga. Otra cosa es si es la mejor forma de financiar la música a los estados. La Revolución Francesa creó un Instituto Nacional de Música. Eso quiso nacionalizar la música, eso pocas veces se cuenta, ¿no? No, precisamente para que no degenerara, no cayera en manos de los burgueses, no sé qué, pues quiso hacer un Instituto Nacional de Música, que todos los instrumentos fueran nacionalizados y que además con criterios de producción. No sé, si hay que producir 3 sinfonías a la semana, una cosa así, o 2 conciertos, o no sé qué. Bueno, quedó en nada, obviamente, ¿no? Pero esa idea de que el Estado controle la música y la dirija y este tipo de cosas ya estuvo presente hace tiempo, ¿no? Pero el problema es, aquella institución creó algo de valor. Es lo que estoy diciendo. Porque al final metían a los músicos que eran de los suyos, a los otros músicos que eran de otro bando no los querían. No había cierta libertad creativa, sino que había que crear de acuerdo con los principios de la revolución. Al final eso te constriñe, ¿no? Todo el mundo, hoy, o prácticamente el 80 o el 90% de la humanidad, tiene acceso al arte. Gratis. Con sus teléfonos móviles o sus tablets. Porque digo por el teléfono móvil, porque el teléfono móvil es una de las cosas que más se extendió en el mundo en los últimos años. Que usted va incluso a pueblos de África, los ve comunicados, o los ve las revoluciones estas en nuestros países árabes fueron hechas con móviles. Es decir, si tiene un móvil, tiene la música, tiene toda la clásica, por lo menos hoy, buena parte de la actual, y gratis. Porque la Iglesia Católica siempre se preocupó de crear misas y cosas por el estilo, porque era cuando se escuchaba música, no había otra forma de escuchar música. Por eso los curas se enseñaban a cantar, cuando había música. La música era muy costosa, había que reunir una orquesta o reunir cantantes, cosas por el estilo, ¿dónde los había? Entonces la Iglesia tenía su órgano, tenía su instrumento y tenía curas entrenados al canto.
Y eso era un espectáculo, era una misa cantada y se vendía como tal. Ahora ya no, ya pierde atractivo en comparación con otras cosas, ¿no? Pero en su momento era la única forma de canto que se podía escuchar, digamos, en un lugar relativamente cercano, salvo que viviera en una gran capital o en un sitio muy de ese estilo. Entonces, fue una cosa que siempre su preocupación de ella, pero es que el día de hoy no es necesario escuchar música una vez al mes o cada 15 días, ahora puede escucharla siempre. Y muy buena. Y combinada con imagen y combinada con todo. Antes no era posible. Siempre lo hubo. El mecenazgo era como los grandes músicos vivían de mecenas o vivían de encargos. Y cuidado, vivían sin propiedad intelectual, que esto sería otro gran debate. Normalmente, si yo le encargo una misa de Requiem a Mozart, por ejemplo, si me muere un familiar, yo le encargo la misa, pero después quiero que se reproduzca en todas partes. No la restringo. Una vez comprada, misa de Requiem por Francisco Contreras. Espero que tarde mucho en darse esa circunstancia, ¿no? Pero si yo encargo una misa de Requiem, su familia va encantada de que se produzca en todas partes, ¿sí o no? La música se financiaba, sí, pero aparte de financiarse así, de hecho, el tema intelectual me gusta mucho también. Pero yo que, por ejemplo, al músico, o por lo menos muchos músicos, no tienen sus rentas de vender discos, sino que precisamente al difundirse sus discos en YouTube, lo que tienen son muchos conciertos. Y donde se gana es el concierto. Donde se gana ese concierto. No es en los discos que ve. El disco lo hace usted popular. Es igual que, por ejemplo, los libros, por ejemplo, le pasó a Dickens. Dickens le pirateaban todos los libros sistemáticamente, en cuanto salían. Se los copiaban y los vendían en mercadillos. Y él se enfadaba mucho. Pero es que se hizo rico gracias a eso. Porque se hizo tan enormemente popular que después vendía las conferencias, porque las conferencias antes se pagaban. Cuando iba a una conferencia tenía que pagar 10 céntimos, 20 céntimos o lo que fuera, ¿no? O 1 euro, 2 euros. Y él ganaba fortunas, de tan popular que era porque la gente quería verlo. Y lo quería ver porque compró sus libros baratos. Si los libros fueran vendidos caros, tal como los vendía él, no sería tan popular y no ganaría dinero. Pero su fortuna no se debe al libro, se debe al concierto, bueno, a la conferencia después, o que la gente quería verlo. O que lo querían para los periódicos, o lo querían para otro tipo de cosas, que son más lucrativas, digamos, que el propio libro. El libro, digamos, que es como un gancho, es una forma de darle prestigio y de hacerlo conocido. Eso nos pasa a los profesores. Los profesores muchas veces los libros que hacemos no lo hacemos para vender libros. Lo hacemos porque nos sirve para ascender en la carrera, nos da prestigio profesional, y después pues lo invitan a sitios, a dar conferencias en sitios, y eso es más lucrativo que puede ser más lucrativo si es bueno que el propio libro. O lo invitan a escribir en periódicos o cosas así, que eso es lo que da más renta a eso que escribir, que vender el libro. Hay formas de financiar esto, digamos, con formas alternativas de propiedad intelectual. No, es una propiedad creada por el Estado, entonces ya yo desconfío de ella. Es una propiedad natural. Esta puñada quería cobrar por las canciones que cantaban los niños alrededor del fuego, en las excursiones. ¿No? Yo no acabo de entender a qué viene esa lógica, y no sé si incluso si no es contraproducente incluso para el músico. Es que el problema es ese, que no hay una vara. La gente piensa que hay un metro del valor. Y la economía usted que dice que solo lo que nunca podemos hacer es ordenar. Es decir, usted, yo qué sé, me gusta más el flamenco, pero no puede decir que me gusta el flamenco 2,7 veces más que el folk. O sea, no le puede poner un número exacto. Simplemente ordena, pues me gusta, y dentro de este palo del flamenco me gusta más este palo que el otro palo. Pero no puede poner tampoco una cuantificación. Me gusta 1,3 veces más. Simplemente lo ordena. Y le gusta más a eso que lo otro, etcétera, y lo va ordenando. Pero no hay una medida del valor. La medida del valor solo está en nuestra mente. Yo prefiero, lo que sea, las zanahorias a las peras a las manzanas, y así vamos ordenando. Si me las dejan por escoger, cojo primero una de la otra, que la otra. Se ve cuando vamos al restaurante de autoservicio, vamos cogiendo primero lo que cogemos, y tenemos todo allí delante, y pero eso responde a valores nuestros. Y ve que no todo el mundo escoge lo mismo. Lo que pasa es que de esas valoraciones después, a través de un mecanismo indirecto, salen los precios. Los precios tienen algo que ver con el valor, pero no responden exactamente al valor, sino que es una transformación indirecta de valores en mecanismos de intercambio a través del dinero. Pero el valor es algo que no hay una vara para medirlo. Ese es el problema, es uno de los problemas que tuvieron siempre los marxistas y otras escuelas, ¿no? Que intentar reducir todo a una escala de valor. Para eso está el marginalismo. Usted no cambia patatas por trufas. Una vez que está harto de patatas, ya estás nutrido, digamos, ya comió, y
Entonces permite el lujo de cambiar unas patatas, 1 kilo de patatas por una trufa. Y produce las trufas, pues simplemente porque le apetece variar un poco el sabor, porque ya, digamos, no le gusta estar todo el día comiendo patatas, igual que, bueno, se llama marginalismo, no es esto, usted te da una clase de economía aquí. Es decir, que usted, el primer coche le da utilidad, el segundo coche le da utilidad, pero menos que el primero, el tercer coche le da utilidad, pero menos que el segundo que el primero, el cuarto coche ya no es un estorbo, entonces cuando tiene 4 coches, si le es un estorbo, empieza a cambiarlo por otras cosas, por muebles o por otro tipo de cosas, o por comida o por otro tipo de cosas. Entonces, es básicamente ese valor marginal decreciente, que cuidado que esto no es una clase de economía y seguramente se me echen encima, ¿no? Pero básicamente es eso, a medida que usted toma primero lo que es más útil, después a medida que se va deduciendo, en la medida que el otro viene a ser más útil, ya los intercambia. Cuando está harto de patatas, dice, mira, este cambio este kilo de patatas por una trufa. El señor de la trufa, a lo mejor tiene muchas trufas y pocas patatas, se la cambia. Usted varía un poco la dieta y él también. Es que el agua y el diamante, nadie es que la gente, es que el diamante vale más que el agua. No, el diamante no vale más que el agua. Si estuviera a punto de morir usted de sed y si hubiera 1 litro de agua en diamante, usted cogía el agua y no el diamante. Usted solo cambia el agua por el diamante a partir de una unidad de agua, cuando el agua le sobra. Buena parte del consumo que hacemos, no toda, no es solo la necesidad. Quiero decir, un automóvil bonito de alta gama no es un coche solo para traer. Estamos comprando también una sensación psíquica de potencia, una sensación psíquica de estatus. Estamos comprando bienes psíquicos, con la comida, cuando hablaba usted de gastronomía, vale, pero nutridos estamos con un poco de arroz, un poco de trigo y poco más. Es lo que es la subsistencia, está relativamente cubierta con relativamente pocas cosas. No es una nutrición ideal, pero estaríamos vivos con muy pocas calorías y muy baratas, sería baratísimo. El resto normalmente es expresivo. Queremos placeres, queremos disfrutar de sabores o queremos crear o disfrutar de experiencias, o así, pero son psíquicas. Ya no es una necesidad meramente nutricia, es un placer de los sentidos, si llamas así. Y el arte es algo semejante. Es algo que nos gusta, no es necesario estrictamente vitalmente, pero como la mayor parte de los bienes que usamos no son estrictamente necesarios vitalmente. Usted estaría igual de vestido con un saco de patatas, de los de antes, y solamente no pasaba frío, pero usted con su vestido, yo con el mío, queremos expresar también una serie de cosas, ¿no? Y esa vestimenta no es solo para tapar el frío, es para expresarse. Pues el arte también es algo también, es una necesidad que tiene el humano, pues de disfrutar de placeres de la vista o del oído, ¿no? Y la música es eso. Sí, es un placer. Un edificio bonito es un placer, o una persona elegante pues da gusto verla, etcétera, ¿no? Y en general todo ese tipo de... entrar en un restaurante, en un bar que esté bien armonizado, los colores, que estén... Eso gusta. Y además si tiene una música bonita de fondo también, son placeres estéticos. Para tomar un café vale una tabla y un vaso de café, ¿no? Pero nos gusta que haya cierta armonía también, que haya gusto de decoración, que esté armonizado con algún tipo de música, que incluso la vestimenta de los trabajadores pues que sea bonita, ese tipo de cosas, pues la apreciamos, ¿no? Yo a esta cosa recomiendo mucho un libro que se llama Musas y Mercados, de Bruno Frey. Porque rara vez se analizan el arte desde el punto de vista económico. Y algo de esto hay también. No es cierto que a mí siempre que sea lo más malo lo que triunfa. Que muchas obras de arte y la literatura, por ejemplo, la música, y la música supongo que también, son muy populares. Es lo que dice Frey, es que es un trabajo. Y hay personas que lo hacían bien. Y Picasso y estos vendían sus cuadros bien, sería el gusto de la época también, o lo que fuera así, con todas sus innovaciones, pero vendían cuadros bien, o Dalí, hicieron cosas más, no, pero los vendían bien, o sea, no tenían problema. Además, incluso sobreproducían incluso, pero bueno, que gracias a eso trabajaban también y pudieron mantenerse, etc. Porque lo que desmitifica a Frey es que los artistas en general fueran pobres. Es una leyenda también así. Primero, en aquellos tiempos, antiguamente toda la sociedad era pobre. El artista y el trabajador. No era pobre porque era una sociedad relativamente poco productiva. Pero aún así los artistas no vivían especialmente mal. Otra cosa es que muchos de ellos, como Mozart o como Beethoven, gastaban el dinero o lo malgastaban. Pero
él hace un cálculo a valores de hoy de lo que ganaron y no era bastante dinero, ¿eh? O sea, fortunas, es decir, lo que pasa es que a Beethoven lo explotaba su sobrino y este tipo de cosas así, que le quitaba el dinero todo, se lo gastaba, Mozart no sé, murió con un montón de deudas, quiero decir que no tiene, pero pasa con muchos artistas también, que no necesariamente coincide la capacidad artística con la capacidad después de gestionar el dinero después. Muchos de ellos se quedan arruinados después. Pero no es porque no ganen, es que no lo saben gastar después. La libertad de pensamiento eso no se nos puede quitar, porque lo que pensamos, lo pensamos nosotros. Lo que se nos puede prohibir es expresarlo. Pero si esa prohibición de expresión normalmente implica algún tipo de límite de algún bien material. Quiero decir, yo puedo pensar tal cosa, pues el presidente del gobierno, puede pensar X, que me gusta o no me gusta, ¿no? El presidente del gobierno. Pero si quiero expresarlo en una radio, necesito algún tipo de medio material. Necesito una emisora, necesito una grabadora, necesito algún tipo de bien. Entonces, cuando me están violando mi libertad de expresión en la radio, mi opinión sobre el presidente del gobierno, están violando una propiedad material mía. Incluso esta grabación, aunque parezca muy simple, requiere de medios. Necesita de un computador, necesito de una conexión a internet, necesito de una serie de factores que son materiales. Si el Estado los monopolizara o pudiera censurarlos, censuraría, digamos, eliminando mi propiedad privada o la libertad de uso de mis propios bienes, ¿no? Al final, lo que vienen a decir estas teorías es que buena parte de lo que es censura o es prohibición, básicamente es una prohibición de bienes materiales, es una violación de la propiedad privada, del principio de propiedad privada. Esa es la idea. Entonces, el principio de libertad normalmente... Repito que es un tema que usted ve en la bibliografía y son bibliotecas enteras sobre la libertad. Pues 5 minutos que digamos aquí no diremos, no puedo decir yo más que banalidades, ¿no? Pero básicamente lo que caracteriza a un liberal de este estilo es que entiende que la libertad básicamente es un ejercicio de derechos de propiedad. O la libertad, yo cuando escucho estos conceptos yo me pongo a temblar porque son conceptos tan ambiguos. Claro, para unos es una libertad que yo tengo libertad de poder hacer cosas. Yo no soy libre musicalmente si no cuento con los medios para poder hacer música. Es un concepto de libertad positiva. La libertad negativa es pues usted haga lo que quiera, pero yo no le voy a... O sea, usted no tiene derecho a nada, pero tiene derecho a que no interfieran con usted en la creación musical, por ejemplo, en la creación artística. Eso es un concepto de libertad negativo. Entonces el debate está ahí, pero digo, es un concepto, la palabra libertad la usan todos, literalmente todas las ideologías políticas la usan, solo para definir de forma distinta. Pues es un concepto tan difícil de libertad como justicia o igualdad, son conceptos tan que una vez que se operativizan o que se concretan o se pide que se concreten, no son fáciles de definir. Por eso da lugar a tantos debates, cuestiones, etcétera, ¿no? Si queremos operativizarla, más allá de, digamos, del concepto así filosófico de libertad, sino operativizar, ¿en qué consiste la libertad? Simplemente en que me permitan hacer uso de mi propiedad privada siempre que no viole la de otro. Entonces, cualquier censura, cualquier limitación implica que me están privando de un bien. Cuando me censuran un libro, no me están censurando un libro, me están quitando un trozo de papel encuadernado que me lo quitan y me lo secuestran. No mis ideas están en mi cabeza. Y lo que están pidiendo es expresar mi idea, no etcétera. Igual con la censura en el arte y otro tipo de cosas así. Están violando, digamos, propiedades privadas en nombre de algún interés superior. Y con este relevante e importante alegato por la libertad y la importancia también de la propiedad privada para que ésta se pueda dar, me dispongo a compartiros las músicas que han ido tejiendo esta interesante conversación con el maestro don Miguel Anxo Bastos. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.